Emergencias, 911, Por favor, emergencias. el Calderón Guardia. Aparentemente hay incendio. Habla aquí una enfermera del cuarto piso. ¿Qué sector está? ¿Dónde es el que Aparentemente se la oiga en el cuarto piso. bodega cuarto piso? Sí, pero urgente, por favor. Ya los bomberos se están coordinando, no me cortes, no me cortes. Por favor, venga rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apegas de línea, tu nombre, tu nombre. Por favor, ¿qué hago? Se empiezan todas las pacientes. Aló. Aló. Este lugar pasó de ser un lugar que salva vidas a ser el epicentro de una gran tragedia. La gente o los familiares, al darse cuenta de esto, empezaban a buscarlos y no los encontraban. Ella murió prácticamente asfixiada, intentando pues rescatar a más pacientes, a más personas, y justamente fue encontrada con un foco en sus manos. Como si estuviera viendo que yo iba para el hospital, me decía: no vaya al hospital, encienda el televisor. Corrí, subí al segundo piso y la idea mía era jalar una manguera que había de contraincendios para ver si podía ayudar. Y para la peor desgracia fue que las mangueras de agua contra incendios no tenían una gota de agua. Y muy buenas, conspiraticos. La verdad que antes de empezar, Sebas, y hacer el saludo, realmente yo creo que necesitamos disculparnos. Así es, una disculpa por esta ausencia de casi 2 meses, 3 meses, no sé cuánto tenemos sin hacer. 4 meses más bien, yo creo. Bueno, tenemos bastante y queremos disculparnos con ustedes primero antes de empezar el video, porque nos han llegado muchos mensajes, no es por jugar de vivo ni nada así, ¿verdad? Pero sí ha llegado mucho mensaje de que qué pasó, que por qué no volvimos a subir contenido, que qué pasó con los videos, pero bueno, ya estamos de vuelta acá. Pasaron cosas, muchas cosas que pasaron, y como ustedes son parte de la familia nuestra, ¿verdad? Les queremos hacer parte de esto y contarles qué pasó. Primero que todo, voy a ser papá por segunda vez. Ya Juanjo lo sabía, muchas gracias. Y bueno, todo ha sido un poco de acomodarnos y todo, ¿verdad? Con las correderas y todo. Entonces, pues no he podido dedicarle 100% del tiempo al proyecto como quisiera. Y la segunda noticia, Juan. La segunda es por culpa mía. La verdad que, bueno, por ahí hubo un conspiratico que me había escrito y ahí se lo comenté más o menos, pero es que ya yo en videos pasados les había comentado que había emprendido con un negocio nuevo y ahora estoy emprendiendo con otro nuevo. Entonces ya ahora este es un poco más estable, pero que consume aún más tiempo de mí. Entonces por ahí lo que estoy emprendiendo es en una soda. Para los que son de Cartago, estoy por la zona de Taras. Entonces ya ahí literalmente me queda solo un día libre a la semana. Entonces por ahí nos ha costado un montón ya acomodarnos con lo que es la grabación. Entonces bueno, primero disculparnos y ya que aquí estamos de vuelta. Esperamos poder continuar con más videos frecuentemente. Otra de las inconvenientes que tuvimos fue que nos quedamos sin editor. Creo que lo habíamos comentado en el último video y no hemos logrado encontrar a un editor que quiera integrarse al proyecto. Si a alguno le interesa y maneja Adobe Premiere o DaVinci Resolve, nos lo hace saber y lo hacemos parte del proyecto de la familia Conspiraticos. Y además recordarles que siempre hacemos un agradecimiento especial a todos los miembros premium del canal, los miembros Fresco Leche y Caldosa. Y el día de hoy vamos a hacer una mención general a todos. Primero que todo, Ale Guzmán, Valeria Muñoz Mora, Laura Ramírez Arias, Ángel Rivera, Guaco, Mera 4138, Charlene Díaz Hernández, Gretel Sánchez, Valverde Eric, Yulo Puki, Vale Romero Quesada, Weird Dragon, Joshua Monge, Anthony Segura Moreno, Maricel Vindas y Santiago Hidalgo. Y recordarles a todos ustedes que si quieren apoyarnos con el proyecto para poder seguir adelante con el proyecto, sacar más contenido y demás, tener acceso ahí como a contenido extra también, pueden hacerse miembros premium. Si tienen iPhone tienen que hacerlo desde un navegador o desde una computadora, y si tienen Android pueden hacerlo nada más en el botón de unirse y se hacen parte ya de los miembros premium. Bueno, Juanjo, ¿y qué nos trae para hoy? ¿Qué datico nos trae? Sebas, bueno, es un datico súper pequeño, pero la verdad que es muy chiva, nunca lo había escuchado y la verdad
siento que puede ser lógico y a muchas personas le puede haber pasado. Ajá. Conspiraticos, no sé si sabían que ya está demostrado que los seres humanos tenemos la capacidad de oler la muerte antes de que suceda. ¿Cómo es eso? Sí, y la verdad que no es nada, digamos, paranormal, sino que es pura química, literalmente. Ujú. Resulta que un estudio de la Universidad de Kent demostró que el cuerpo, cuando empieza a colapsar, empieza a desprender una molécula o un olor que se llama putrescina. Eso hace que los demás que estamos expuestos a este olor empiecen a entrar como en podemos decir como un instinto de huida Ujú. o como de pánico. De hecho, así se llama, como un momento de pánico. Ujú. Entonces, este estudio demostró que las personas expuestas a este olor empiezan a desarrollar este instinto y es así donde nos llega como ese tipo de corazonada o ese miedo inexplicable. Entonces es ahí donde les digo, conspiraticos, por eso a alguno o a más de uno le pudo haber pasado esto, que se empiezan a sentir como ese miedo, pero ya a partir de ahora pueden saber que no es ninguna corazonada ni ningún presentimiento o algo similar, sino es la nariz avisándole a uno tal vez de alguna manera que la persona lamentablemente puede estar muriendo. O sea, pero es tanto que, digamos, si yo voy a un lugar, digamos, y hay una persona y me huele que como a muerto o algo así. No, digamos, no te da un olor como tal, sino que es ese olor que tal vez muchos podemos, ¿cómo se dice? Explicar como olor a muerto, que mucha gente lo da en los hospitales o algo así. Por eso, pero yo lo presiento y quiere No, decir, digamos, no es algo como que vos decís, mira, huele a tal, digamos, Ah, no hay un olor como tal, sino que el cuerpo empieza a reaccionar a esas moléculas. ajá. Podemos poner un ejemplo tal vez similar como las hormonas de alguna mujer o hombre, digamos que el Ujú. cuerpo empieza a reaccionar a eso, así lo hace con este olor o esta molécula. Entonces lo que hace es que el cuerpo tuyo empieza a entrar como en pánico, como en un estado de alerta, por decirlo así. Entonces te empieza a llegar como ese presentimiento, como algún miedo, una corazonada, y realmente lo que está haciendo es reaccionando a esa molécula. Qué interesante, no lo conocía, está Sí. muy chiva. Y la verdad que sí, deja de pensar, porque no sé a vos, a mí sí me ha pasado que estoy tal vez muy cercano a alguien que está muy enfermo y puede llegar a pasar ese sentimiento. Qué curioso. Sí, no, o sea, sí he ido como digamos a visitar a alguien que tal vez está ya en sus últimos momentos, pero no he tenido esa sensación. Tal vez es una sensación, lo que recuerdo es una sensación como de ansiedad, como de que todo está mal, ¿verdad? Ajá. Pero pensé que más bien era porque era muy obvio de que alguien se estaba yendo. Pero ahora que lo decís, pues está muy loco. Sí. Digamos que uno presienta que uno mismo está en peligro. Sí, exactamente, porque es que ese es el problema. Tal vez muchos podrían pensar que es uno Ujú. y nunca por la persona, pero realmente, al menos eso es lo que dice el estudio, que es la persona que está desprendiendo ese olor y a vos te ponen sobre aviso. Qué interesante. Bueno, buenísimo el datico de hoy. Ahora, Juanjo, vamos con la historia del cafetal. La historia que venimos a traer el día de hoy nos la manda Pablo Boza, un fiel conspiratico. Y vamos a escucharle una, Juanjo. De buenas tardes, entramos. La historia del cafetal. Saludos, conspirásticos pura vida. Ven, tengo una historia. Bueno, eso me pasó hace poquito. En realidad, eso fue por ahí de enero, febrero. No recuerdo bien la fecha. Y nosotros, bueno, mi familia y nosotros acampamos mucho. Fuimos a una zona de camping por la zona de Los Santos. Es una de las propiedades más famosas que hay, que todo el mundo va. Y bueno, es un lugar muy, muy bonito. Hay un lago. Y bueno, el asunto es que ese día, bueno, llegamos, montamos todo el equipo, la tienda y demás. Y pasó la noche, todo bien. Resulta que yo, a eso de las 4:30 de la mañana, me dieron ganas de ir a orinar. Entonces, por cosas de la vida, me levanté, bajé de la tienda, me fui caminando a una zona donde está como el parqueo de carros. Es una zona muy grande, abierta. Y ese día, lo vacilón es que ese día nadie fue a acampar. O sea, solo estábamos nosotros en toda esa mera propiedad, solo estábamos nosotros. Y los baños que tenían ahí estaban sobre la zona de parqueo. Entonces, bueno, me voy yo caminando, llego al baño, hago orino, pues eso fue lo que fui a hacer.
En eso que yo estoy en el baño, ese baño tiene otro a la par, y escucho donde viene algo corriendo, alguien corriendo, o sea, como un niño, no sé, porque no eran pasos tan pesados como un adulto grande, pero era como un niño y corría bastante rápido. Entonces en eso yo dije, bueno, qué raro, no importa, no le di importancia honestamente. Mira, entró a ese baño, jaló lo que es la cadena y movieron el basurero del sanitario. Lo movieron y volvieron a salir corriendo. En eso, yo me asomé, porque dije, qué cosas tan extrañas, o sea, algo fue súper rápido. De donde me asomo, con la sorpresa que no hay nadie y ya no se escuchan los pasos, como para yo decir, mira, no sé quién corre tan rápido y cómo el sonido se desaparece de un pronto a otro, ¿verdad? Una vez que yo lo escuché que fue corriendo. Me quedé claveado con la espina, ¿verdad? Yo dije, qué extraño, o sea, ¿qué fue esto? Me fui caminando, honestamente me entró curiosidad, me fui caminando por la zona del parqueo, me metí a unos árboles que hay en esa zona, pensando en que si hubiera alguien ahí, no sé, un perro, también pensé, tal vez un perro aquí en la zona. Mira, no había absolutamente nada. Cosas curiosas, de ese había como una luna preciosa en la noche, madrugada. No sé, honestamente pensé en tema de duendes. Yo, bueno, un duende, no sé, jugando, una cosa así, vacilando, o no sé, hay gente que les llama que hay los famosos dueños de la tierra, ¿verdad? Los, ¿cómo se llaman estos? Ya se me olvidó el nombre, honestamente. Pero fue algo curioso. Honestamente no se lo he comentado a mi esposa. Es más, no lo he comentado a nadie por dos cosas. Primero, que mi esposa y mis hijos capaz que les da miedo y no quieren volver a acampar, ¿verdad? Y que mucha gente no le cree a uno, ¿verdad? Entonces, son cosas que uno se guarda, las tiene ahí y uno queda con la intriga de qué fue lo que pasó. Lástima que no pude ver o algo así, ¿verdad? Pero fue algo bastante interesante. Y bueno, es una de las historias que tengo. Muchísimas gracias. Interesante la historia del Cafetal de hoy, Juan. Tan Sí. cerquita que tenemos esa área de la zona de Los Santos, ¿verdad? Yéndonos aquí por Tejar, todo el cañón y toda esa parte. Pues, ¿qué crees vos que haya sido, man? ¿Puede ser algo relacionado con los duendes que él dice? Más que todo como él dice, ¿verdad? Que escuchó como si fuera un niño. Ajá. Sí, yo de hecho eso estaba pensando mientras lo escuchaba, que sí, como que voy muy con la teoría de él, perdón, de que pueden ser duendes y va justo, digamos, con que lo estén molestando o algo similar, que es lo que relativamente cuentan las historias, que los duendes llegan a eso. Ajá, exacto. Sí, son como justamente lo que vos decís, que molestan y a veces son hasta ruidosos. Tenemos un episodio dedicado solo a los duendes, ¿verdad? De las primeras noches. Ajá, que justamente sale aquí un duende. Y nos pasaron un montón de chascos en ese, bueno, en ese episodio. Me quedé varado y todo. Ajá, exactamente. Por si no lo han visto, vayan a ver el episodio de los duendes. Y bueno, le agradecemos a Pablo por esta historia del Cafetal, y recordarles que ustedes nos pueden enviar las historias del Cafetal que ustedes quieran contarnos, todo lo que les haya pasado, algo de terror, algo de misterio, algo que sepan, algo que sepa que le pasó a alguien, o ustedes mismos nos lo pueden enviar y por aquí lo vamos a colocar. Sería chiva, Sebas, que no sé si alguien tendrá evidencia, ¿sabes? Que nos pueda mostrar fotos o algo similar. Nunca nos han enviado nada. Es cierto, no hemos recibido una historia de Cafetal con material gráfico. Ajá, exacto. Sí. Entonces, si alguien por ahí lo tiene, algún avistamiento, algo así, estaría muy chido verlo. Y ahora sí, Juanjo, ya nos vamos a adentrar en la noche de hoy, noche número 19, con un temazo que lo han pedido algunos. Entonces, vamos de una. De una, Sebas, entramos al desarrollo del tema. Y bueno, conspiraticos, como ya lo vieron en la cortina, venimos a hablarles sobre un tema bastante trágico, lamentablemente, que se dio en nuestro país. Y eso fue el incendio del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. Sebas, este incendio se dio un 12 de julio del año 2005. Lamentablemente nuestro país amanecía con las alertas de que el hospital se estaba incendiando.
Y lamentablemente este lugar pasó de ser un lugar que salva vidas a ser el epicentro de una gran tragedia. Qué rajado, mae, hace 20 años prácticamente. ¿Vos te acordás dónde estabas en ese momento? ¿O te acordás del caso? Yo, vieras que yo sí lo tengo muy claro. Yo lo estaba viendo en tele y toda la cosa, y era súper impactante ver cómo, digamos, porque eso creo que empezaron a transmitirlo desde la pura madrugada, una cosa así, muy, muy tempranito. Sí. Y era muy impactante ver la escena, ¿verdad? Todo tan trágico. Sí, no, yo la verdad no recuerdo porque yo tenía en ese momento como 6 años, pero sí sé que fue algo de lo que se habló bastante tiempo, entonces sí hubo un punto donde yo ya empecé a ver sobre el tema. Pero es cierto lo que mencionas, de hecho el incendio empezó a las 2:23 aproximadamente de la mañana y se fue propagando súper rápido. Este incendio empezó de hecho en el sector 4 de cirugías, específicamente en el tercer piso. Y se expandió rápidamente precisamente porque se dio en uno de los lugares del hospital que es más viejo. Entonces lamentablemente estaba lleno de mucha madera en ese momento y por la génesis del lugar había diversidad de productos inflamables que obviamente ayudó a que eso se expandiera. Sí, supongo que había muchos químicos, muchas medicinas, todo ese tipo de cosas. Sí, correcto. Las labores no solo se centraron en el incendio como tal, Sebas, sino que también se centraron en lo que fue evacuar todo el edificio principal, porque no solamente, como les digo, eran las llamas ni el incendio, sino que hay un factor muy importante cuando hay un incendio que es el humo. Y el humo empezó a saturar, por decirlo así, todo el edificio y entonces por ende tuvieron que evacuar a todos los enfermos. De hecho, muchos podían salir por sus propios medios, algunos cogían sus sueros o lo que pudieran llevarse para poder movilizarse. Y en este punto la Cruz Roja fue un gran aliado para poder evacuar a todas estas personas. Tuvieron que utilizar también grúas, escaleras tipo grúa, para poder sacarlos por las ventanas. Algunos, se dice también que se fueron para sus casas, algunos enfermos, para salir de ahí. Y esto se dice que hasta desató como un colapso, un malentendido entre las personas, porque claramente la gente o los familiares al darse cuenta de esto empezaban a buscarlos y no los encontraban. Qué desesperante tuvo que haber sido esa situación. Como, vos tenés tu familiar ahí, pensás que todo está bien, que está ahí, y llamás y no lo encontramos. Y tras eso, ojalá que vayan al lugar y tampoco lo vean por ningún lado. Pucha, qué complicado, ¿verdad? Sí, claro. Es una situación tan difícil. Otra información dice que la subdirectora del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, Sandra Montero, detalló que en el momento, Sebas, habían aproximadamente 522 pacientes internados en este hospital, de los cuales 150 fueron trasladados a otros hospitales del estado y algunos fueron trasladados a otra área del hospital que tal vez no había sido afectada por las llamas. En ese momento también la televisión local transmitía en vivo los pacientes que iban saliendo del hospital, Sebas, y tal vez eso es algo de lo poco que recuerdo yo, que era un poco trágico verlo, es ver cómo algunos pacientes salían de las ventanas con las sábanas amarradas unas con otras para poder bajar, y algunos que tal vez no tenían los medios o no podían movilizarse solos, eran en ese caso ayudados por todos los, en este caso los enfermeros, doctores y demás que estaban en el hospital. Asistentes de pacientes, todo eso, Exactamente. Sí, eso era la parte como que tal vez, o al menos a mí, cuando pienso en el caso se me viene a la mente. Exacto. La primera imagen es esa, como las sábanas colgando de las ventanas. Sí, es que es una imagen muy fuerte, siento yo, de ver y tras de eso de olvidar. Realmente. Sí, totalmente. Y es que esto lo confirma, Sebas, un informe técnico de la revista Medicina Legal de Costa Rica, en donde ellos lo dicen, las personas estaban intentando escapar por las ventanas, pero lamentablemente como no tenían balcones ni escaleras externas de emergencia, es ahí donde ellos tenían que tal vez recurrir a estas cosas. Ese fue como el informe, digamos, oficial, ¿verdad? Exacto. Ya de la parte interesante que ellos pusieran eso, ¿verdad? Porque ponerse a analizar eso, ¿verdad? Me parece como muy curioso. Sí, es que bueno, más adelante lo vamos a ver, pero es que claramente ellos tenían que llegar como al punto exacto de todo esto, entonces tenían que recabar cualquier cosa que fuera. Todas las pruebas. Exacto. Juanjo, y bueno, ya la parte triste, ¿verdad? El caso que vienen siendo los fallecidos.
Fueron 19 pacientes los fallecidos y 3 enfermeras. Justamente por aquí vamos a poner un recorte del 12 de julio del 2005, cuando en ese entonces el presidente Abel Pacheco anunció que en ese momento llevaban 17 muertos ya contabilizados, ¿verdad? Imagínatelo como una escena pues súper caótica, ¿verdad? La gente gritando, todo el mundo desesperado, todo el mundo queriendo salir por las ventanas. Yo me lo imagino justamente como el atentado al 9/11, ¿verdad? Que justamente hicimos un especial de eso. Un escenario súper estresante, súper, no sé, caótico. Y todas esas personas murieron, tanto quemadas como por inhalación del humo. Sí, es que es como lo que decía ahora, Sebas, no se puede basar solo en el factor fuego, sino también algo muy importante que es el humo, o sea, el morir por asfixia, que realmente muchas veces mueren más personas por el humo que por el fuego. Sí, exacto, en eso tienes toda la razón. Justamente ahora más adelante vamos a explicar un poquito la parte, por así decirlo, forense o patóloga de cómo es que se da toda esta parte de las muertes en incendios. Juanjo, y es que la mayoría de personas que fallecieron, aparte de las 3 enfermeras, los 19 pacientes, eran porque no se podía movilizar prácticamente, correr, no podían caminar, ya sea porque estaban anestesiados o porque estaban, pues, estaban impedidos, ¿verdad? Físicamente de poder hacerlo. Y de hecho, Juanjo, la mayoría de estas víctimas murieron justamente en las camas en las que estaban reposando, ¿verdad? Donde estaban descansando, durmiendo, donde estaban siendo atendidas. Ellos fueron encontrados ya fallecidos en estas camas. Y justamente hablando de estas personas fallecidas, una de las personas más recordadas fue una enfermera. Ella murió prácticamente asfixiada, intentando pues rescatar a más pacientes, a más personas, y justamente fue encontrada con un foco en sus manos. Eso es algo muy, muy interesante, muy impactante, ¿verdad? El cómo pues estas personas, digamos los enfermeros, los funcionarios, asistentes de pacientes, médicos, ellos hacen un juramento, ¿verdad? De que siempre van pues a velar por los demás. A velar por la vida de los demás, por la salud, y lo vemos plasmado en esta enfermera. Y esta enfermera, Juanjo, fue Patricia Fallas Portilla, de 42 años. Ella, la última vez que la vieron, ¿verdad? Que reportaron haberla visto, fue justamente arrastrándose en los pisos, ¿verdad? Del hospital con el foco, guiando a personas, ya fueran pacientes o personal médico, hacia la salida. Y es que hay algo importante aquí que mencionar, y es que ya la enfermera, ella ya había salido, ella ya había evacuado, pero ella quería devolverse, y de hecho lo hizo, se devolvió varias veces a ir a traer gente, ¿verdad? Para rescatarlos y guiarlos a la salida, y esto fue lo que le cobró a ella la vida. Sí. De hecho, leí por ahí también que se estuvo a unos pasos, literalmente, de haberse salvado ella, pero no lo quiso y decidió devolverse. Ah, sí, claro, si ella hubiera querido ya se quedaba afuera, porque ya había evacuado. Pero ella decidió pues volver con su acto de valentía, ¿verdad? Exacto. De hecho, justamente me acuerdo otra vez del caso del 9/11, donde hubo un montón de oficiales, de policías, de bomberos, que ellos ya habían llevado, digamos, rescatado personas de los primeros pisos y los habían logrado sacar, y aún así se devolvieron, ¿verdad? Para ir a traer más personas, y ahí fue donde murieron. Exacto. Juanjo, y de hecho dicen que a ella la encontraron ya en el amanecer, ¿verdad? Y que la encontraron como hincada, ¿verdad? Como agachada, viendo hacia arriba incluso, y con el foco en sus manos. Así fue como describen que a ella la encontraron. Sí, tal vez intentando todavía ayudar a más, o a ver a o buscando la más, salida también. O buscando la salida, exacto. Ahí lo que pasó, Juanjo, es que, bueno, lo que se reporta, lo que se dice es que ella, como ella se devolvió a rescatar más personas, el fuego ya había consumido, o había como pues llegado a la parte de la salida donde ella podía salir y entrar, ¿verdad? Y entonces ella pues lo que hizo fue como irse más bien a las ventanas, a las partes de las ventanas, para intentar salir, pero ahí fue donde ya ella murió asfixiada. Ya no pudo salir, lamentablemente. Y es que también se habló de un cuerpo que nunca fue reclamado, lamentablemente. Llegó a medicina forense, ¿verdad? A San Joaquín de Flores, ahí estuvo el cuerpo y nunca fue reclamado. Esta fue la última víctima, se supone, y pues el cuerpo de él no fue reclamado por nadie, no fue pues reportado por algún familiar, y de ahí se tiene la hipótesis de que era un indigente. Lo único que se sabe, Juanjo, de esta persona es que
estaba golpeada, bueno, pertenecía pues evidentemente al salón de neurocirugía, ¿verdad? Que fue el más afectado en este incendio, y él había sido ingresado por varios golpes que tenía en la cabeza. Eso es lo que se sabe, y además que usaba prótesis dentales en la parte de arriba y en la parte de abajo, eso es todo, pero bueno, el cuerpo no había sido reclamado. Eso lo sabemos por una noticia que justamente salió, ¿verdad? En ese entonces. Honestamente está muy complicado, o desconocemos si realmente el cuerpo al final fue reclamado, reconocido por alguien. Y justamente hablando de esta parte de los fallecidos, hubo un informe forense incluso de los doctores Abarca Villalobos y Vargas Sanabria, donde ellos detallaron diversa información muy buena, información muy relevante para el caso, para poder esclarecer todas las dudas, ¿verdad? Que fue muy útil al momento del juicio. Este artículo, Juanjo, mencionaba algo muy importante, y es que trabajar con cadáveres que ya están carbonizados requiere de mucha precisión, de mucho cuidado por parte del médico que va pues a realizar, ¿verdad? Toda la parte de autopsia o la parte patológica, para diferenciar si las lesiones fueron causadas por el fuego o si habían sido causadas antes del incendio. También ellos mencionaban, Juanjo, que en este tipo de tragedias el análisis ya de la parte médico-legal, por así decirlo, lo que busca es saber si la persona murió por quemaduras, ya sea por quemaduras térmicas, ¿verdad? O por la inhalación de los gases tóxicos, por asfixia, en el momento en que el fuego lo alcanzara, ¿verdad? O antes de que el fuego lo alcanzara, más bien. Y también otra cosa que explica el artículo es que en eventos con tantas víctimas como este caso, no se trata solo de hacer autopsias, sino de una logística muy complicada que incluye recoger, ¿verdad? Todos los restos, ¿verdad? En el escenario, que eso sea una recolección rápida incluso, y poder coordinar con las autoridades judiciales para no perder ninguna evidencia que pueda ser crítica o importante. Incluso, como dato curioso, ellos en el informe mencionan que para el año 2004, un año antes del incendio, en Costa Rica morían 1.682 personas de manera violenta al año, y eso obligó a los forenses poder profesionalizarse rápidamente en la parte de traumas térmicos, o sea, en la parte de quemaduras. Juanjo, y algo que tal vez uno quiere conocer, ¿verdad? Es cómo es este proceso de la muerte, ¿verdad? Cuando hay este tipo de incidentes, de incendios, son muertes muy tristes, muy dolorosas. A nivel corporal, pues se sufre mucho, ¿verdad? Hay gente que piensa que es muy instantáneo, pero realmente no. Justamente se divide en 3 fases, vamos a verlas. El primer paso es lo que se le llama el desmayo por el humo, que eso es antes del fuego. La mayoría de personas no mueren por las llamas, que era lo que mencionábamos, sino más bien por el humo. El humo tiene monóxido de carbono, y este gas es prácticamente, podamos verlo como un ladrón del oxígeno. Lo que hace es entrar en la sangre de uno y ocupar el lugar que debería tener el oxígeno que va al cerebro. Y una de las cosas también más impresionantes es que antes de que uno se desmaye, el gas lo que hace es que las piernas no respondan. Esto es curioso. Y entonces, aunque uno quiera correr, los músculos se sienten muy pesados, y por eso es que muchas personas se encuentran muy cerca de las puertas, muy cerca de las ventanas, o simplemente no pueden dar ese último paso. Después está la parte que viene siendo cuando el cuerpo prácticamente se protege, por así decirlo, cerrándose. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el aire está extremadamente caliente, el cuerpo reacciona por instinto, y al intentar respirar ese fuego, la garganta se inflama y se cierra de golpe para poder proteger los pulmones. Incluso la persona deja de respirar, no porque no quiera, sino porque su propia garganta ya se cerró. Esto es lo que se llama un edema. Y esto ocurre en cuestión de segundos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabemos qué pasó después de esas dos cosas? Los médicos lo que hacen es analizar diferentes pistas, ¿verdad? Que les pueden decir cómo fue ya la muerte en sí. Aquí los doctores lo que hacen es que abren los pulmones y buscan hollín o ceniza. Si hay ceniza adentro, significa que la persona estaba viva respirando cuando el incendio empezó prácticamente. En el Calderón Guardia todas las víctimas tenían esto, y esto es lo que confirma que nadie murió antes del incendio. Después está la postura de boxeador, que es prácticamente muy común ver que los cuerpos quedan como con los brazos y las piernas encogidos, como si estuvieran peleando. Esto no es porque estuvieran luchando, sino porque el calor intenso prácticamente cocina y encoge los músculos. Es un efecto físico de calor sobre la carne, no es como un acto de defensa. Entonces, Juanjo, vemos que a nivel médico forense, ¿verdad? Toda esta parte, la mayoría de personas mueren ya cuando están asfixiadas, cuando ya
digamos, de ingerir tanto humo, de respirar tanto humo, es donde ya empieza la fatalidad. Es muy triste, realmente son muertes muy, muy trágicas. Yo creo que todas esas personas, pues entran, no sé, me parece a mí que hay una etapa en las que se dan cuenta de lo que está pasando y no pueden hacer nada y prácticamente quedan de ahí como desmayadas o dormidas. Sí, Sebas, más bien, bueno, aunque son muertes lamentables, yo sí me atrevo a decir que al menos, tal vez, aparte del pánico y todo lo que hubieran podido vivir, mínimo no fue una muerte tan dolorosa como estar o el sentir quemarse vivo o algo similar. O sea, sí. Como ya lo mencionamos antes, por lo menos ellos se desmayan antes de que esto suceda y no es una muerte tan dolorosa. Sí, eso es como lo que a uno lo hace como decir, bueno, al menos tal vez no sufrieron tanto. Exacto. ¿Verdad? Porque es muy triste, la muerte es por quemadura, esas personas que mueren quemados vivos es horrible. Sí, bueno, se han visto en lugares donde salen ya quemados y así sufren por cierto lapso de tiempo hasta que terminan muriendo. Entonces, eso es muy doloroso. ¿Sabes? Pero bueno, como ya vimos, aparte de todos estos estudios forenses que se hicieron, ya entramos a una parte en donde se busca la razón del incendio o dónde empezó todo esto. Y ya es en donde nos empezamos a preguntar, aparte de la hipótesis de cuánto accidente hubo, ya entra también otra hipótesis que sería qué tanta mano criminal se pudo haber dado en el lugar para que esto sucediera. O si fue accidental. También. Exactamente. Según se narra en el capítulo El incendio del Calderón Guardia, Sebas, hay una primera hipótesis en la que pensaban que había sido una falla en uno de los fluorescentes del hospital. Pero sin embargo se fueron recogiendo algunos testimonios de personas que fueron llevando a una hipótesis en la que decían que habría podido pasar algo más premeditado. Y algunos testimonios de más sobrevivientes iban apuntando a esta hipótesis en donde decía que ya había algo más pensado o que podría ya, exactamente, ya más mano criminal, como le dijimos al principio. Sí, Sebas, y es que de hecho solo las revisiones iniciales para tratar de dar con el problema se llevaron alrededor de 15 días, pero las pesquisas posteriores a esto se llevaron meses, mientras se trataban de abordar aproximadamente a 600 personas o testigos en este caso. Sebas, y es que de hecho hubo un punto en donde el OIJ y el Cuerpo de Bomberos llegaron a confirmar que el inicio de todo esto había sido un accidente o una falla en los fluorescentes. Después de 3 días de estar buscando tal vez pistas o algo de cómo pudo haber pasado esto, llegaron a una bodega en donde guardaban vasos plásticos, pajillas y papeles, en donde Chávez, que era en ese momento el director del Cuerpo de Bomberos, afirmó que nunca se puede tener papel debajo de fluorescentes, y en este caso en la bodega los papeles estaban tan altos que casi que tocaban con los fluorescentes. Esa era la hipótesis inicial. Esa era la hipótesis inicial. Ok. Conspiraticos, y es que hay una parte de todos estos relatos en donde hay algo muy lamentable, y es que Chávez, que es el mismo director del Cuerpo de Bomberos, dijo que dentro de los relatos que se tomaron de los testigos hay uno que le llamó la atención, por decirlo así, Sebas, y es que es de parte de los funcionarios del hospital, en donde ellos decían que al ver el fuego intentaron combatirlo con el extintor, y lamentablemente al intentar aplicar el extintor, este se encontraba vacío, y al ver que todavía el fuego seguía creciendo, se movilizaron a uno de los cuartos en donde había una manguera fija con la que podrían intentar combatirlo, pero que de igual manera al intentar activarla, esta no tenía agua. Y aquí es donde se perdió mucho del tiempo valioso que podrían haber tenido llamando a las autoridades o al 911 o a quien fuera, y no fue hasta las 2:20 de la mañana aproximadamente en donde se realizaron 3 llamadas al 911. Una que fue desde una parte externa, desde una persona que caminaba por ahí y vio cómo las llamas salían de la ventana. Creo que para ese entonces esa persona fue por celular. Exactamente, fue por celular de hecho. Y la segunda llamada se realizó desde un teléfono fijo, desde el 5.º piso,
Y la tercera fue desde un paciente que al parecer tenía celular y pudo llamar al 911. Entonces ahí donde les digo, es bastante lamentable, Sebas, porque no se sabe tal vez si al haber podido tener una reacción más rápida, pudieron haberlo controlado más. Claro, sí. Ahora, Juanjo, vamos con la parte ya del culpable. Encontrar quién fue el culpable, el autor de este incendio. Tenemos que recordar que se hicieron dos investigaciones, ¿verdad? En paralelo, la de los bomberos y la del OIJ. Esta del OIJ, ellos encontraron una persona sospechosa inicialmente que, pues, digámosle que de manera sospechosa había estado ya involucrado en 2 fuegos anteriores en el tiempo pasado. Uno había sido en la biblioteca y otro en el basurero de la sala de emergencia. Esta persona había participado en apagar esos incendios, ¿me explico? Ok. Pero ahí no se sospechaba de él, sino que lo que pasaba es que él provocaba el incendio. Ojo que eso es investigación del OIJ, ¿verdad? Sí, son suposiciones. Sí, de la investigación del OIJ. Él provocaba el incendio y lo apagaba. Entonces él quedaba como un héroe y justamente a él se le dieron varios reconocimientos por esta labor de ser héroe, ¿verdad? En esta parte, en esos dos incendios provocados anteriores a este. Esta persona es Juan Carlos Ledesma Sánchez. En ese entonces él tenía 24 años, era asistente de pacientes del Hospital Calderón Guardia, nació en San Ramón y a él, pues bueno, se le vio como el responsable del incendio, ¿verdad? Juanjo, aquí lo que se sospecha es que, bueno, como él provocó el incendio, de ahí él quería volver a repetir esas hazañas anteriores, ¿verdad? Él justamente fue a otro edificio a traer las mangueras para apagar el fuego, pero lo que él no sabía es que la empresa de mantenimiento, una empresa de mantenimiento que le daba pues soporte, ¿verdad? A todas esas partes de las tuberías, de los extintores y demás, había quitado la bomba de agua, ¿verdad? De la bomba digamos, para apagar este incendio. Él no lo sabía. Entonces cuando él fue, prácticamente no le salió nada, que era lo que vos mencionabas. Ajá, exactamente. Y esto él no contaba con eso. Entonces prácticamente se dice que él se le salió de las manos. Y esto que él quería volver a repetir esta hazaña, ¿verdad? Qué lamentable. Solamente por buscar un minuto de protagonismo. Sí. Exactamente. Juanjo, y es que detrás de esta persona hay una ficción, hay una novela que él quería armar, ¿verdad? Justamente en todos los allanamientos que hizo el OIJ encontraron que muchos de los títulos que él tenía o el que él decía tener eran falsos. Él decía que tenía capacitaciones de la UCR, que era paramédico, que tenía incluso capacitaciones de los bomberos de Nueva York, y se comprobó que esto era falso y que incluso el título de bachiller del colegio también era falso, lamentablemente. Se dice que el título, él lo tomó, digamos, él tomó el título de la hermana de bachiller y le cambió el nombre. Sí. Y pues supongo que en ese entonces la caja no tenía como también un escrutinio, ¿verdad? Muy detallado, sí, para verificar antecedentes, para verificar todo ese tipo de credenciales. Y pues lo contrataron así con muchos de sus títulos falsos, ¿verdad? De hecho se decía que él alardeaba mucho. Los compañeros decían que él, digamos, contaba cosas, contaba como historias y lo tenían como pintado como si fuera un rajón, ¿verdad? Como una persona que contaba de más o que siempre decía que sabía mucho y ese tipo de cosas. Exacto, sí, Sebas, ahí ya todo como que se liga, o sea, ya era como una personalidad muy propia de él, de alardear, de ser como el centro de todo el mundo y lamentablemente, como vos decías, así pasó el incendio, tal vez por tratar de ser el protagonista de la historia, de ser el salvador, de poder lograr tal vez otro reconocimiento, y lamentablemente terminó como terminó. Sí, es muy lamentable porque él estaba joven, sí. 24 años. Yo pienso que también parte de esto es inmadurez de la edad de él, ¿verdad? Sí, exacto. Pues lo llevó a tomar una mala decisión. Y es que se dice también que él fue muy colaborador, se mostraba muy colaborador con las autoridades. Él explicaba a los bomberos cómo inició el fuego, cómo él intentó apagarlo, de dónde provino. Él le explicaba mucho lujo de detalles a los bomberos, pero no estaba relacionado a los bomberos realmente. Lo que pasa es que a lo que se dice, a lo que se cuenta, él se mostraba como si fuera bombero, ¿verdad? Si fuera parte como especial, como concursos, ¿verdad? De capacitaciones y demás. Y de hecho, ellos no encontraron una razón, digamos, los investigadores lo que hicieron fue como iniciar una prueba documental.
Entonces lo que hicieron fue realizar unas 600 entrevistas, que era lo que mencionaba Juanjo, en la que 2 enfermeras aseguraron que el principal sospechoso era Juan Carlos Ledesma. Ellas mencionan que él llegó ese día a la parte afectada horas antes del incendio a pedir 2 acetaminofén, a pesar que en su zona de trabajo ya tenía esas pastillas y podía tomarlas. Esto a ellos les pareció muy sospechoso. Además, Nelly Cascante, que era jefe de cirugía 2, dice que le había pedido ese día del incendio a Juan Carlos Ledesma que le fuera a comprar unos chicharritos y un refresco a la parte sur del hospital. Y ella menciona que él duró aproximadamente 45 minutos para las 2 de la mañana. Después ella no lo vio más. Los compañeros de ese turno, ellos se percataron de que estaba saliendo humo de esa parte, ¿verdad? Entonces ellos lo que hicieron fue correr a la bodega y vieron a Ledesma que venía como si nada. Y él al verlos pues reacciona y empieza a ayudarlos. Esto fue bastante sospechoso. Y relacionado a lo que estábamos hablando del título de bachiller, se dice que la escuela donde él estudió o el colegio aún tenían en ese momento el título de él que nunca fue a retirar. Lo tenían pues digamos listo para dárselo y demás, y él no lo fue a retirar, que lo que él hizo fue como usar el de la hermana, ¿verdad? Que era lo que mencionábamos, con firmas falsas y el mismo tomo, el mismo folio del título de la hermana. Hubo una testigo, Juanjo, que se llamaba Piedades Barrantes. Ella dicen que era una pastora evangélica de San Ramón, y ella en su relato dijo que Juan Carlos había impartido algunos cursos de primeros auxilios en la Cruz Roja de San Ramón. Ella decía que este curso que él decía que supuestamente había ido a recibir allá en Nueva York a los bomberos, pues como que él alardeaba de eso y que él prometió llevar el pasaporte para que vieran que era cierto, que él había ido y demás, pero que nunca lo hizo. Esto es el relato de ella. Entonces, diversos testigos mencionan, digamos, casi que la misma información, ¿verdad? De los mismos testimonios enfocados en, digamos, en mentiras y historias falsas y fantasiosas. Y el juez agregó un testigo, Humberto, no se mencionó el apellido. Dice que observó muy cerca caminar, digamos, muy cerca del lugar a Juan Carlos, y lo describió como una persona delgada y alta. Para el tribunal, Ledesma no tenía nada que hacer en ese sitio porque nadie lo mandó a la bodega donde se inició el fuego. Carlos Chávez dijo que esos testigos no evidenciaron duda e incluso no sabían el nombre del sospechoso, a quien identificaron el día siguiente del incendio cuando dio declaraciones a la televisión, y ahí fue cuando lo comunicaron a sus superiores. El tribunal informó incluso que ellos valoraron pues el alegato de la defensa en cuanto a que el origen del fuego fue un balastro, pero el juez Chávez dijo que hubo pruebas técnicas que descartaban esa posibilidad. Y además hubo algo muy importante, Juanjo, y es que una testigo llamada Rosario Guevara les indicó que desde una ventana ella pudo ver que el fuego venía de abajo hacia arriba. Entonces, si la llama las hubiera causado el balastro, hubiesen corrido en dirección opuesta. Entonces, para el tribunal, prácticamente Ledesma quizás no quiso matar a nadie, pero que tiene que aceptar las consecuencias. Así fue como ellos lo dijeron. Juanjo, y es entonces cuando ya finalmente Ledesma fue sentenciado por homicidio calificado en el Tribunal de Juicio de San José a 50 años de prisión. Pero después la Sala Tercera recalificó el caso como un incendio y entonces le bajaron la pena a 20 años de prisión. Sebas, y es que no tenemos que dejar de lado que lamentablemente, a pesar de todos los hechos que ya hemos mencionado, aún así el hospital no estaba en las condiciones para enfrentar una catástrofe como esta. Y es que el ala en donde sucedió todo esto, que fue construida en 1943, no estaba preparada para este tipo de problemas. Tales como, por ejemplo, que no tenía ni siquiera las salidas ni luces de emergencia en ese momento. Y así se demuestra, como lo dijimos antes, porque las luces se apagaron inmediatamente al iniciar el incendio. Y aparte de eso, que las alarmas de emergencia ni el agua estaban funcionales en el momento tampoco. Sí, se habían comprado todos los números del cartón para una tragedia terrible. Y esto a pesar de que los bomberos ya habían hecho un estudio del lugar y ya habían alertado de todos estos problemas, pero al fin y al cabo nunca se solucionaron. Otra vez volvemos a ver, Juanjo, cómo las digamos, podemos decir las negligencias, negligencia humana, y cómo el ignorar pues las recomendaciones de las personas que saben
cómo podían, pues, o cómo pueden más bien provocar tanto daño en la sociedad, en los hospitales, en lo que sea, porque como buenos ticos, ¿verdad? A veces dejamos todo para último hasta que pasa algo grave como esto. Entonces, muchos gobiernos locales, muchas organizaciones, pues, quieren dejar todo de último, omitir informes técnicos y demás, y hacer, digamos, tomar acción ya cuando es tarde. Sí, es que tal vez piensan que nunca va a suceder o que no es tan factible, pero hasta el momento en el que se ve es donde realmente lo creen. Exacto. O sea, si es que de hecho un informe de medicina legal ya había hecho un estudio años antes y había dicho que las cañerías de este hospital tenían alrededor de 60 años y que no se atrevían a probarlas por miedo a que el edificio pudiera colapsarse. Sí. Y que, por ejemplo, las alarmas ya para ese momento sabían que no funcionaban, porque de hecho el incendio que ya vos mencionaste antes, que probablemente este individuo creó, que fue en la biblioteca, ahí fue donde se dieron cuenta que las alarmas no estaban funcionales, ya que probablemente intentaron activarlas y no funcionaban. Qué increíble, sí. Conspiraticos, y es así como al final de todo esto se creó una ley, específicamente la ley 8443, la ley de atención a la situación de emergencia del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Esta ley lo que declara es en situación de emergencia al hospital y lo que hace es autorizar a la Caja Costarricense del Seguro Social a realizar contrataciones directas para así poder iniciar con la reconstrucción de este hospital, para así autorizar el uso de recursos y la creación de un fondo para cubrir los 20 millones de dólares que podría costar esta reconstrucción o más. Conspiraticos, y por otro lado el sindicato señala que el presidente de la República de ese entonces ya había inaugurado una torre de hospital cuando esta aún no estaba en funcionamiento y que ya desde ahí tenía cuestionamientos de construcción, Sebas. Es increíble, Juanjo, porque yo me acuerdo que al presidente se le había criticado mucho también porque él le había dicho esta tragedia, algo así como que era un pelo en la sopa, digamos, como si hubiera sido cualquier cosa. De hecho, el informe sindical y todo, como que lo habían puesto ahí, ¿verdad? Que se había referido a eso con esa frase, es un pelo en la sopa. Pero bueno, a veces con los gobernantes a veces no se sabe ni qué esperar. Bueno, ya entonces podemos decir que Ledesma actualmente está a punto de salir, ya que él pues está en prisión desde el 2005, ya han pasado 20 años. Se dice que él nunca quiso detallar mucho en la investigación, pero que siempre en prisión se mostró muy colaborador, con muy buen comportamiento, y según los datos públicos del registro civil, él está a punto de cumplir 44 años y el lugar de votación de él se muestra como en la cárcel de Guapiles. Eso es lo que se sabe actualmente. Bueno, Juanjo y conspiraticos, ya para finalizar, les tenemos unos audios que pudimos encontrar en nuestra investigación. Bueno, nos los hicieron llegar diversos testigos, diversos participantes de ese día, de esa tragedia, enfermeros, oficiales de seguridad, trabajadores e incluso pacientes. Tenemos diversos audios que los vamos a colocar al final del video para que ustedes puedan escuchar esos testimonios, esas historias a primera mano de los primeros, ¿verdad? De los primeros que estuvieron ahí en primera línea. Nada mejor que pues que escucharlos a ellos, exactamente, que escucharlos a ellos que lo vivieron pues en carne propia. Como conclusión, Juanjo, al menos yo pienso que lamentablemente a Juan Carlos, yo siento que muy en el fondo él nunca quiso hacer daño, nunca quiso pues provocar muertes. Muy probablemente sea un buen ser humano. Sin embargo, pues a veces la inmadurez de cierta edad o incluso el querer pues tal vez llenar ciertos egos puede hacer que las personas tomen decisiones equivocadas y que se salgan de las manos, ¿verdad? Eso es lo que a mí me parece. Lastimosamente nos deja también ver, digamos, desnuda una política y una negligencia política de cómo los hospitales no estaban preparados, a pesar de que habían informes técnicos de bomberos, y podemos también culpar al gobierno de esto. Es una tragedia que tristemente pues enlutó y enluta a todo un país, que aún duele. Hablar de eso duele, y pues
es un tema que hay que tratarlo con el mayor de los respetos, y pues bueno, a partir de eso creo que fue un antecedente para que no se vuelvan a repetir ese tipo de tragedias en Costa Rica. Creo que los hospitales han ido mejorando, el sistema de salud ha ido mejorando cada vez más, pero bueno, forma parte de nuestra historia y teníamos que contarlo. Sí, Sebas, correcto, y yo pienso igual. Tal vez que esto le sirva también a los conspiraticos para conocer la historia completa, que es lo que tal vez nosotros queremos lograr, que conozcan varios términos, varios puntos o varias cosas que tal vez no sabían, porque mucha gente lo que ahorita conoce, Sebas, es lo que se dio por tele y nada más. Entonces tal vez también dar la cara de la persona que se vio involucrada, la que creó esto, que como vos decís, yo tampoco creo que lo haya hecho con esa intención. No sabemos lo que él estaba viendo en el momento o atrás de todo esto, y que tal vez solo quería un poquito de protagonismo, exactamente, y que por problemas que ya presentaba el lugar, como lo dijimos, se salió de las manos. Pero bueno, tal vez esto le sirva a mucha gente para experiencia y también para tomar en cuenta. Cabe mencionar que Juan Carlos, al parecer, él nunca dio declaraciones, digamos, o nunca ha dado declaraciones referente a esto. Nos hubiera encantado poder tener pues el testimonio de él, toda su parte, pero creo que es imposible casi poder contactarlo o tenerlo. Pero bueno, llegamos al final de nuestra noche número 19. También invitarlos a que se unan a los miembros, a la comunidad de miembros Premium Fresco Leche y Caldosa, para que nos puedan apoyar en el canal y en esta labor que hacemos, ¿verdad? Que nos gusta llevarles a ustedes información, de también pues testimonios de testigos y demás. No olviden quedarse hasta el final, porque tenemos los audios de testigos que vieron a primera mano esta experiencia. También, si tienen historias por contar y quieren formar parte de la sección de Historia del Cafetal, recuerden enviarnos un mensaje en alguna de nuestras redes, ya sea Facebook o Instagram, y nosotros ahí les damos el medio de cómo enviar su audio para formar parte de esta sección. Terminamos, Juanjo. Nos vemos en la noche número 20 entonces. Estamos, Sebas, un saludo para los conspiraticos. De nuevo, disculpas por atrasarnos tanto y nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Buenos días. Bueno, yo soy William Arrones. Trabajé en el Hospital Calderón Guardia. El día del incendio en el 2005, yo estaba laborando en el parqueo cuando yo vi el montón de humo y llamas que salían del edificio de la torre este. Ese día le dije al compañero que estaba al frente en el parqueo del lado acá de donde estaba la emergencias, que me cuidara, porque yo iba a ver qué era lo que pasaba para a ver si podía ayudar. Esa noche, claro, cuando llegué a la torre norte y subí hacia el lado de maternidad para arriba, al tercer piso, cuarto y el tercero y cuarto piso del edificio viejo que se quemó, estaba ardiendo. Yo corrí, subí al segundo piso y la idea mía era jalar una manguera que había de contraincendios para ver si podía ayudar. Para la peor desgracia fue que las mangueras de agua contra incendios no tenían una gota de agua. Y claro, entonces, y no se podía entrar a la parte del edificio viejo porque era demasiado el calor y las llamas salían por todos lados. Y entonces me fui a ayudar a la torre norte a bajar pacientes del quinto y el cuarto piso. Tercer piso los bajamos hacia el lado de admisión o donde estaba de emergencias en ese momento, y otros los bajamos ahí por donde están los cajeros, que los bajamos de la UCI. Sacamos de maternidad un montón de pacientes, las llevamos hacia los parqueos de la torre sur, allá en la parte sur del hospital. Bueno, fue algo que uno no sabía cómo hacerlo, cómo ayudar, porque en realidad lo único que acatamos fue a bajar y bajar pacientes por las gradas de emergencia, porque no había forma. Y claro, era demasiado fuego,
Se veían los pacientes allá en el lado del edificio que se quemó por las ventanas, saltando ahí con unas sábanas que amarraron, y después llegaron los bomberos, pusieron unas escaleras y empezaron a bajar pacientes por las ventanas, y pues de ahí, desgraciadamente se quemaron 3 enfermeras y cerca de 19 pacientes que murieron ahí. Fue una noche muy dura porque uno no se sentía impotente, no podía hacer más de lo que podía. Y bueno, por lo menos gracias a Dios pudimos ayudar en esa ocasión. No sé, bajamos una cantidad enorme de pacientes, unos envueltos en sábanas, otros casi que al hombro. Y así fue el asunto. Fue una noche muy dura, demasiado dura. Y pues sí, eso es lo que le puedo yo decir, que yo esa noche más bien dejé hasta mi puesto botado para salir en carrera a ayudar, a tratar de sacar pacientes, porque eran muchísimos los que habían. Hola, hola, conspiraticos, soy Maril. Quiero contar la historia del momento en el que nació mi hija. Bueno, lo que pasé y lo que viví en ese momento. Mi hija nació el 13 de julio del 2005, pero todo empezó un día antes, el 12 de julio, a las 4 de la mañana. Me desperté así con dolores y con muestras. Yo estaba embarazada y supe que era el momento para ir al hospital. Entonces me bañé, me alisté, empecé a alistar el bolso que iba a llevar al hospital. Yo vivía en Sabanilla, Montes de Oca en ese momento, y cuando estaba a punto de salir, mi teléfono, el celular sonó y era mi hermana. Se me hizo raro porque ella no vivía cerca, simplemente como que sintió un presentimiento y me llamó a las 4 de la mañana y me dice: ¿qué está haciendo? Yo me asusté porque pensé que estas llamadas a las 4 de la mañana nunca son buenas. Entonces lo que le contesté fue: pasó algo. Ella me dijo: no vaya al hospital, como si supiera, como si estuviera viendo que yo iba para el hospital. Me decía: no vaya al hospital, encienda el televisor. Cuando yo me devolví, porque ya estaba en la sala, me devolví al cuarto, encendí el televisor y vi lo que estaba pasando en el Calderón Guardia, las llamas y la gente pues tirándose ventanas y demás. Evidentemente fue una imagen chocante y traumática. Y bueno, en ese momento pues las preguntas, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde tengo que ir? Me correspondía por la zona del Calderón Guardia, era donde teníamos previsto los doctores, todo el equipo médico, que mi hija naciera ahí. Y pues tocó empezar a ver qué iba a pasar y dónde tenía que ir. Entonces en ese momento todos los partos fueron, o las mujeres que estábamos embarazadas o que íbamos a labor de parto, nos distribuyeron entre el Hospital San Juan de Dios y la Carita. Pero bueno, yo no sé si fue por el trauma, el miedo, el susto, no sé, pero no dilataba, no pasaba 2 centímetros y me volvieron para la casa. Así pasé todo el 12 hasta que por fin, como a las 6 de la tarde del 12 de julio del 2005, fuimos al San Juan de Dios, y en el San Juan de Dios sí me dieron la bata y me hospitalizaron. Entonces a las 6 de la mañana el 13 de julio mi hija nació, pero sí estaba el hospital sumamente saturado de mujeres embarazadas que no fueron atendidas en el Calderón por el tema del incendio que pasó en ese momento. Hola conspiraticos, ¿cómo están? Mi nombre es Marielos Barahona. Fui funcionaria del Hospital Calderón Guardia. En el momento de la tragedia, cuando se quemó, bueno, yo estaba en el turno de la mañana, y eso sucedió en la madrugada. Entonces, al otro día, cuando llegamos, aquello era un caos, mucho dolor, una catástrofe de ver el hospital cómo quedó,
con todo en desorden, los medicamentos, pacientes quemados. Bueno, fue algo que no se puede explicar, el dolor que uno se sentía en ese momento de ver lo que sucedió. De ahí, tal vez lo que la gente tal vez no se dio mucha cuenta fue que de los compañeros que estaban en ese turno trabajaron muy duro, demasiado duro, sacando pacientes y llevarlos para otros hospitales. Dicen que fue, bueno, tremendo todo eso. Y de ahí nosotros cuando llegamos, bueno, a los días empezamos bueno, nos ubicaron en otros hospitales. Yo me quedé ahí siempre en el Calderón porque abrieron la Torre Sur, que todavía no se había habilitado, pero en ese momento se habilitó. Entonces, digamos, unos compañeros nos quedamos ahí, nos ubicaron ahí, y ya luego cuando ya pasó todo y empezaron a arreglar y todo era desorden, tuvimos que ir a limpiar, a arreglar. Pero lo único que sí les digo fue que algo muy doloroso, mucho sufrimiento de todo lo que sucedió esa vez, que esperemos que nunca más vuelva a suceder en ninguno de los lugares. Caballero, buen día, sí, claro, con mucho gusto. Yo no tengo ningún problema de compartir, digamos, esa experiencia, por así decirlo. Y en resumen, bueno, yo venía entrando, apenas tenía unos cuantos días de haber ingresado. Ya tenía mis inicios como bombero voluntario en la estación de Heredia, y realmente fue impactante ver este incendio en un centro hospitalario, con esa cantidad de personas que estaban en riesgo de morir quemadas, que son las que se ven en las tomas, porque ya las personas que estaban dentro del edificio, ya ellas están fallecidas por la intoxicación con monóxido de carbono. Y todo el trabajo, digamos, operativo, logístico que se llevó en ese momento, que inicialmente todas las primeras 4 unidades se abocaron, o nos abocamos, ¿verdad?, a lo que fue el rescate de personas. Siempre se ha asociado, ¿verdad?, que vamos y apagamos, pero en ese punto el control del fuego quedó de segundo, por así decirlo, porque la prioridad fue sacar a esas personas. Mientras la mayoría de personas estábamos abocados al control, 2 compañeros, 3 bomberos, junto con civiles, policías, funcionarios del hospital, taxistas, hicieron una colocación de líneas de manguera para cortar ese avance que se estaba generando desde el piso inferior, donde se indican las investigaciones que inició el fuego, y evitar que llegara al siguiente nivel y a donde estaban ubicadas todas las víctimas visibles, ¿verdad?, que eran los que estaban en el balcón y otros en las estructuras de cemento que daban a un antiguo parqueo. Fue muy duro. Recalco, sí, en parte la función del personal médico. Yo quedé sorprendido cuando yo ingresé con un compañero que trabajaba conmigo en ese momento en la estación de Barrio Luján. Nos tocó ingresar de primeros a la parte interna propiamente del edificio, y ver, aún así con esa cantidad de ese humo tóxico, ver todavía personal médico evacuando gente. Me impactó mucho ver esa gallardía, valentía de enfermeros y enfermeras
que estaban con la parte de recién nacidos, donde ellos estaban todavía ahí con mascarillas y improvisándose sus mascarillas y sacando los bebés de las incubadoras, desconectando equipos, buscando plantas, como una planta portátil, me pareció que tenían ahí a un costado. Y a como fuimos subiendo los niveles y que llegamos al penúltimo nivel, nos topamos a un oficial de seguridad que nos avisó que todavía hay gente adentro que no la pudieron sacar. Y unos 8 funcionarios del hospital tratando de bajar a una persona que padecía obesidad mórbida. Discutible. La labor que realizó el personal médico de ese hospital fue heroica, fue titánica. Y en la parte externa, ¿verdad? Toda la colaboración que se recibió a nosotros los bomberos de parte de civiles, el personal de fuerza pública, policía municipal, que ellos nos ayudaron a colocar escaleras. Ellos por uno de los costados, ellos nada más colocaron las escaleras, se les indicó cómo, y ellos mismos se subieron para ayudar a evacuar a los pacientes que todavía estaban saliendo por ventanas. Y podríamos ayudarnos, apoyarnos en el video que está en YouTube sobre ese incendio. Y una ayuda valiosísima que fueron los taxistas. Ellos fundieron como ambulancias improvisadas, donde iba 1 o 2 ambulancias de Cruz Roja y de la Caja del Seguro Social, iban varios taxistas atrás, donde hicieron traslados de pacientes sin cobrar un solo 5. O sea, los movió esa pasión de ayudar a los demás, que siempre caracterizó en muchas ocasiones a los taxistas, a la Fuerza Roja de este país. Fue ruda, una experiencia muy, muy dura, impactante, pero a su vez eso marcó un antes y un después en la seguridad y la protección contra incendios en este país. Tristemente, a veces tenemos que aprender de las malas experiencias para mejorar lo demás.